Este es el Evangelio de la gracia de Dios. El mensaje de la gracia de Dios me dice que puedo comer del árbol de la vida, o sea, del pan que descendió del cielo, para dar fruto y no al revés. Y ya empezamos a introducir el tema del legalismo, porque no se trata de dar fruto para así poder tener vida. ¿Entendéis la diferencia? Vamos a empezar a hablar del legalismo. Colosenses, mirad que nadie os engañe, no vaya a ser que os quedéis sin premio. No te quedes sin premio por el orgullo de querer ganarlo por ti mismo. Colosenses 2, versículos 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Lo que Cristo hizo en la cruz, como pudimos ver el domingo pasado, fue perdonarme al clavar allí todos mis pecados, pagando por mí. Y de esa manera, anulando el acta de los decretos que me era contraria, pudo quitar todo el poder que tenían los principados y potestades de este mundo y exhibirlos públicamente en su derrota. Y si esto es así, si Él ya lo ha hecho todo, por tanto, versículos 16 al 18, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio. Si la sabiduría y necedad de este mundo con sus principados y potestades fueron exhibidas públicamente en su derrota, entonces, dice Pablo a los colosenses, ¿por qué os queréis volver a someter a ellos? Algo que debiéramos entender bien los cristianos y que a veces no conseguimos entender es saber que no solo hemos sido salvados por gracia, sino que también seguimos caminando por gracia, no por obras, aunque hacemos obras. Por eso Pablo les está advirtiendo a los colosenses que nadie les condene. No dejéis que nadie os prive de la realidad que ya tenéis en Cristo. Que ninguno de esos falsos maestros que se jactan de vosotros y que os menosprecian poniéndose como árbitros contra vosotros para engañaros, os prive del premio que ya os dio Cristo, que es la salvación. Y que no os lo quite ni os lo eche en cara solo porque no hacéis ciertos rituales. Los falsos maestros, además de una enseñanza equivocada que dejaba fuera del trono a Cristo, como, no sé, le tenían como alguien accesorio, decidían, como si fuesen ellos árbitros de la salvación, quién era cristiano y quién no lo era. Y lo grave es que lo decidían en función de a través de unos juicios como por ejemplo sobre la comida que comían y la bebida que tomaban. Y aquí quiero hacer un apunte, no solo está hablando de judaísmo, es cierto, sino que también está hablando de paganismo, porque en los rituales judíos casi no se habla de la bebida y sin embargo sí de la comida, y aquí estamos hablando de bebida. Por lo tanto, era una mezcla entre ritualismo judío y ritualismo pagano, ¿vale? Hacían los juicios sobre los colosenses en función de si hacían ciertas cosas, digo. Como por ejemplo, acabo de decir, la comida que comían, la bebida que tomaban, o sobre los días de fiesta que guardaban o no guardaban, sobre si rendían culto a los ángeles o no, y si tenían experiencias sobrenaturales, y esto es muy típico en algunas iglesias, ¿vale? Hacer juicio de valor en función de experiencias sobrenaturales, o sobre si mortificaban su cuerpo para ser más agradables al Señor. Pablo les dice que poner su vista ahí les podría llevar fuera de Cristo y que por lo tanto podrían perder el premio que ya tenían delante y ganado por Cristo. De estos tres errores que Pablo les presenta y en los que están a punto de caer,
el legalismo, con su ritualismo del antiguo pacto, el misticismo y el ascetismo, hoy solo vamos a ver el primero, ¿vale? Vamos a hablar del legalismo. Lo primero que los falsos maestros les estaban diciendo es que no eran cristianos a los miembros de esta iglesia, por lo menos que no eran cristianos de primera, porque no comían lo que debían comer, porque no guardaban las fiestas que debían guardar. Pero Pablo les dice que todo eso era la sombra de lo que habría de venir. Todo el sistema ritual que los judíos habían recibido de parte de Dios era la sombra que proyectaba el cuerpo que estaba viniendo y que llegó con Cristo, ¿entendéis? Otra vez. Todo el sistema ritualista que los judíos habían recibido de parte de Dios, y sí lo habían recibido de parte de Dios, era simplemente la sombra del cuerpo que habría de venir y que llegó en Cristo. Y tenía un motivo claro esto, era formar un pueblo único y especial, separado del resto por Dios, con el único y principal motivo de ir preparando la llegada, el camino de Jesús. Así lo profetizó Isaías y también lo recordó Juan el Bautista diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todas estas fiestas y sacrificios tenían como motivo reunir en un pueblo, con Dios en medio, esperando este pueblo pues al prometido por él para salvarles, y que cumpliría este Mesías en sí mismo cada una de las fiestas y el sacrificio definitivo. Por eso Pablo dice que una vez llegado el cuerpo, ya no tenía ningún sentido seguir abrazando las sombras de ese cuerpo. ¿No? Tiene mucho sentido. Así que todo esto, este sistema ritualista, sí tenía su razón de ser, pero dejó de ser necesario una vez que llegó el cuerpo, una vez que llegó Jesús.